bienvenida. Vamos a llevar el día de hoy nuestro tema de las cruzadas, donde vamos a empezar a tomar algunos puntos importantes para reconocer Tierra Santa. Entonces, estas cruzadas que nosotros lo podemos ver, considerado 8 cruzadas, tomando en cuenta, digamos, eh, con el último, que a veces hay discrepancias, si eso no es una cruzada, pero lo vamos a ir viendo detallando paso a paso. Entonces, en este dominio del movimiento militar religioso, porque por un lado tenían, no, digamos, en forma militar, y por otro lado, no, la vestimenta que tienen, pues es una vestimenta es digamos, con la cruz. Entonces, era uno de los puntos principales que se había dado, era que en el año 1053 se había separado la iglesia griega, ¿ya? Lo que era la parte del, de lo conocido también como la iglesia de Constantinopla, se había separado de lo que era el catolicismo romano. Entonces también buscaban tal vez una atracción, de una otra manera unificación, ¿no? Entonces, en vista de eso también lo que hace es el Papa trata de mandar unas expediciones para que puedan recuperar. Entonces el Papa Urbano promueve estas cruzadas ya de los lugares ya conocidos que estaban invadiendo en los casos los árabes. Entonces, digamos, en todo caso, lo que se conocería como posteriormente se conoce como los turcos. Explico ahora sí. Estas campañas militares que surgen en la Edad Media van directamente contra los musulmanes del Medio Oriente, ya para recuperar esa tierra que había sido conquistada por ellos, ¿no? Por los turcos. En ese sentido, van a hacer muchas expediciones y en estas expediciones buscan el lugar sagrado. Entonces, el tema principal que se presenta en estas cruzadas es a base del lugar sagrado. ¿Y cuál es el lugar sagrado para un judío? Jerusalén. ¿Cuál sería tal vez el centro del cristianismo? Debería ser Jerusalén. Y por lo menos eso es el medio que trata de poner el Papa para poder decir, no, hay que recuperar la tierra donde Jesús nació, donde pasó su vida, donde fue crucificado, esa tierra que está ahorita tomado por otra religión. Entonces, eso es el punto que van a tomar, ¿no? Aunque muchos dicen que el objetivo principal era que la iglesia que se ha separado, la ortodoxa griega, que era católica ortodoxa, regrese a ser una sola con la católica romana. ¿No se dice eso? Entonces, en estas cruzadas que vamos a ver, se conoce así por la famosa cruz que llevaban estos guerreros, ya bordadas en su pecho, de tal manera que se considera entre el año 1095 al año 1291 8 cruzadas. Los que participaron eran hombres, ¿no? que eran, digamos, muy pegados a la religión, muy pegados, que algunos van a tener después algunas ventajas, los que no murieron en estas cruzadas. Entonces, por un lado no tienen la espada y por otro lado tienen la Biblia. Esas expediciones que se van viendo, ¿no? Ahí podemos ver algunos puntos importantes de lo que se han ido dando. Entonces, en estas cruzadas que se van a dar, van a ser una fuerte disputa. La disputa más importante que se va a plantear fue cuando en el año, espérame un momento por favor, aló, aló, buen día.
Ya. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, ¿no es cierto? Me parece que no está saliendo. Sí, sí estamos aquí. A ver un momentito. Entonces, tenemos algunos puntos importantes, le decía, con el tema de las cruzadas. El conflicto más importante en las cruzadas fue cuando los árabes ya habían implantado, o sea, estos musulmanes, habían logrado construir allá en Jerusalén la famosa mezquita, ¿no? Que ellos consideran el lugar más sagrado. Entonces, lo curioso es que esa mezquita, que lo podemos ver acá en la parte inferior de esta mezquita, ya que es el lugar más sagrado de los musulmanes, considera, está parte de la construcción de lo que se dio el templo de los judíos. Entonces, ahí hay una pequeña disputa que se van a encontrar, por lo menos ya. Y esa disputa continúa en otras batallas más, porque hay batallas como la en el siglo XX, la batalla árabe-israelí, ya hay batallas en la actualidad también, ¿no? Bombardeándose, hay muchas otras batallas que se dan. Entonces, todas estas batallas que se van dando son pues justamente, ¿no? Para ir viendo con referente a que estos inconvenientes, ¿cómo se puede solucionar? Entonces, los tiempos antiguos era muy curioso, se dice, que ellos consideran que de este lugar sagrado Mahoma subió al cielo. Y para los judíos consideran que ahí estaba el templo construido por el rey Salomón, ¿no? Aproximadamente cerca de 1000 años antes de Cristo. Entonces, todos estos inconvenientes que se va a originar va a conllevar a que finalmente diga, ¿no? ¿Cómo, cómo finalmente vamos a recuperar esa Tierra Santa? Entonces el Papa va a iniciar, de ahí se van a sumar otros príncipes, casi por 200 años para tratar de recuperar Tierra Santa, ¿no? Que ese es el objetivo principal. Entonces, fácil no es el caso de recuperarse, decía, y hasta el día de hoy no se ha recuperado, ya que ambos consideran que ese lugar es lugar sagrado. Entonces, parte del templo, ahí construyeron, ya que ellos consideran que, vuelvo a repetir, que Mahoma subió al cielo. Entonces, viendo algunos aspectos en el aspecto religioso, económico, vamos a ir viendo también social, político, vamos a centrarnos en esta parte en la causa religiosa. Reconquistar Tierra Santa es lo más principal para todos, ¿no? Entonces ellos decían una famosa frase, como lo están mencionando, renunciate a ti mismo, toma tu cruz y siga. Una frase bíblica, ¿no? Esa es una frase que está en la escritura, ¿no? Ya, renunciar a uno mismo, tomar la cruz y seguir. Entonces, por lo menos, tal vez eso hacía sentir, dice este principio, lo que Dios quiere de nosotros. Por otro lado, en las causas también de religión, se veía una liberación de unos peregrinos prisioneros, ¿no? Esa liberación que buscaban. Otro de los puntos era tal vez de que la iglesia griega, que se había separado en el año 1053, la católica había tenido una ruptura, finalmente regrese, ¿no? Es lo que el Papa trata de solicitar este regreso. Entonces, más o menos por ahí se empieza a ver algunos puntos principales acerca de estas causas. Por otras causas que también tenemos son las causas referentes a algunos puntos sociales. ¿Qué había sucedido en esos tiempos en las causas sociales? En las causas sociales existen algunos puntos como algunos vasallos, algunos siervos que estaban, también se van a sumar, ¿no? A ese grupo del llamado por el Papa, ¿no? Para ir y algunos, sobre todo emperadores o reyes que van a mandar. Otro se va a hacer, ¿no? En las aventuras del hombre, ¿no? En las causas sociales. En las causas económicas tenemos algunos aspectos y elementos para nosotros poder ver acerca de las fortunas, las tierras que le estaban prometiendo. Entonces, esto también tal vez había generado una expectativa para que muchos se sumen a estas causas, ¿no? Ahí vemos esas causas que podemos ver. Y lo que les han prometido a estos grupos para que puedan sumarse, finalmente después de que regresaron de las cruzadas, muchos tenían privilegios, ¿no? De ahí van a salir muchos de los burgueses, van a nacer de ahí.
Entonces, también les van a prometer para que puedan mejorar su nivel de vida, ¿ya? Entonces le van a decir, no van a mejorar su comercio. Entonces, tantas cosas que les iban prometiendo, ¿ya? Para que se sumen a estas, digamos, luchas de las cruzadas. Entonces, las cruzadas, que lo vamos a ver de manera detallada, paso a paso, vamos a ver en la amenaza política. En la amenaza política que van a tener fue la invasión islámica que estaban tratando de invadir toda Europa. Entonces, países como España y otros países del Imperio Romano Occidental que ya había sido conquistado, entonces también había sido invadido por los islámicos. Entonces, los islámicos están amenazando invadir toda Europa, ¿no? Entonces, eso era también una de las causas para el año 1050, 1090, ya de lo que se van a dar estas cruzadas, ¿no? Sobre todo en el año 1090 en adelante. Otro de los aspectos que se van a dar ahí fueron que se va debilitando el poder feudal, ¿no? Y se va a empezar a fortalecer más lo que van a ser los reyes, ¿no? Entonces, lo que temporalmente habían perdido fuerza los reyes con el feudalismo. Ya, en todos estos aspectos entonces era, ¿no?, tratar de hacer expediciones por el norte, lo que es Siria, lo que es la actual Turquía, llegar hasta lo que sería África, ¿no? Todas esas partes conquistadas por los árabes, volver a tomar el control, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver algunas partes de las cruzadas. Por un momento, por favor, se ha ido. A ver, ¿ya? Entonces, más o menos ahí tenemos algunos aspectos con referente a las cruzadas. Entonces, vamos a ver algunas causas con referente a estas cruzadas. Las causas principales con referente a estas cruzadas, lo vamos a ver algunas, ¿ya? Algunas causas, pero directas ya, lo que se dieron las cruzadas, ¿ya? Ahí tienen cómo se dieron estas cruzadas, la forma, ¿ya?, de lo que se dio. Y ahora entramos lo que son cruzada por cruzada. En la primera cruzada, que va a ser auspiciada por el Papa, van a ver con temporalmente lo que se dio la conquista de Jerusalén, y ahí empiezan a ir, ¿no?, sobre el parte norte, ¿no?, lo que se considera la actual Turquía, Siria, y ahí van formando, digamos, algunos pueblos ya conquistados. Eso quiere decir que las cruzadas va a tener ciertas victorias que les va a favorecer, digamos, al grupo de la cruzada del Papa, implantada por el Papa, ¿ya? Más adelante, estas mismas cruzadas van a ser otras conspiraciones, ¿ya?, que van a, digamos, que van a sumarse pobres, van a sumarse algunos nobles, ya van a sumarse esclavos, de tal manera que esta cruzada, digamos, va a ser en esa lucha ardiente. Ese sería el tema, digamos, central de la cruzada, ¿no? Las luchas del enfrentamiento entre el grupo de los cristianos, ¿no?, algunos que se han sumado con esa vestidura, esclavos que también han buscado beneficios, y por otro lado eran los musulmanes. Entonces, la segunda cruzada era una cruzada también que va a ser fortalecido por el Papa, y esta cruzada se van a sumar algunos reyes. Ya el rey, por ejemplo, el de Francia, los reyes de Alemania, se van a sumar para que en esta cruzada ellos también, ¿no?, tengan esa importancia, ya que están siendo sus reinos también están sufriendo ataques, ¿ya?, y amenazas de parte de los islámicos. Esa sería tal vez en la segunda cruzada. Esta segunda cruzada llegan hasta Jerusalén, ¿ya? En esta segunda cruzada se conoce la toma de Jerusalén. A ver, ¿me escuchan? A ver, me gustaría aquí preguntarle a alguien si están escuchando, ¿eh? A ver, Angelina, ¿están escuchando, por favor? No sé si la voz está saliendo nítido. No había tenido problema anterior, pero ¿está saliendo la voz? ¿Se escucha claro? Sí se escucha, Sí, ¿no? profesor. Ya, continúa entonces, ¿ya? Entonces, esos son en sí las cruzadas. Entonces, y estas cruzadas que vemos en la segunda llegan hasta Jerusalén, como les decía, ¿no? En la tercera cruzada
¿ya? En la tercera cruzada, para ser un poco rápido y para ir con las preguntas, algunos puntos, ¿ya? Se va a dar bajo el auspicio de Federico de Alemania. ¿Ya? Entonces, Federico de Alemania es uno de los que se va a sumar bastante en esta tercera cruzada y es uno de los personajes que va a también llamar a algunos emperadores que se van a sumar Felipe II de Francia, Ricardo Corazón de León de Inglaterra, y ahí se van sumando algunos otros personajes a esta historia, ¿no? Entonces, termina con la muerte de Federico, ¿no? Aparte, Felipe abandona la lucha, fracaso. O sea que esta campaña fue un completo casi fracaso para los que han ido dando, ¿no? ¿Ya? En este tiempo, muchos se conoce también porque allí en Jerusalén siempre van a permanecer un pequeño grupo, pero aún así se ve el fracaso de ellos. Vamos a la Cuarta Cruzada, ¿ya? Para hacerlo algo más sencillo. En la Cuarta Cruzada, aquí va a ser auspiciado directamente por el Papa Inocencio III. Entonces, Inocencio III convoca a muchos caballeros ya que se van a sumar a estas cruzadas, y entonces muchos de esos caballeros van a empezar a ir todo esa norte, toda esa parte de lo que está en la parte de Constantinopla, entonces van a llegar muchos otros lugares, ¿no? Entonces, cuando empiezan ellos a abarcar estos grupos en la Cuarta Cruzada, van a intervenir una flota ya en Venecia, la parte de lo que está de la actual Italia, van a empezar a ir por la parte de Bizancio, van a llegar, o sea, van a empezar a haber algunos choques que van a tener con los musulmanes. Y en eso entonces ellos van a fundar ya un famoso imperio llamado el Imperio de Constantinopla. Ya, ahí es donde van a tratar de fortalecer, en esta cuarta cruzada, van a fortalecer lo que va a darse ya la sustitución del imperio de Constantinopla, y a partir de ahí van a llamarle lo que conocen tal vez el antiguo Bizancio. Van a tratar de reincorporar lo que antiguamente había sido llamado el imperio bizantino, ¿no? Ya, ya había sido un tiempo, había perdido ese nombre. Ya, esa es, digamos, es en la cuarta. En la quinta cruzada, ahí van a poder ver algunos aspectos que van a ser, por ejemplo, convocados. Ese tiempo es convocado por el concilio. ¿Qué es un concilio? Es un concilio donde muchos religiosos van a ir a una reunión. Entonces, muchos religiosos se reúnen para decir qué hacemos. ¿No? No podemos hasta ahora todavía derrotarle a estos musulmanes. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Aparte de eso, hemos estado perdiendo fuerzas. Muchos de nuestros soldados que van están perdiendo. Entonces, en ese concilio se van a sumar algunos reyes también, esa reunión, ¿no? Como el rey de Hungría, de Austria. Entonces, van a ir sumando muchos personajes de tal manera que van a decir, ¿no? Vamos a hacer un ataque a Egipto por todo lo que es la parte de Egipto. ¿Ya? Empiezan a hacer van a abarcar toda esa parte y terminan retirándose, o sea, terminan con pérdida. ¿Ya? En esta cruzada llegan hasta la parte de Egipto, pero terminan siendo derrotados. Eso sería tal vez el resumen de esta cruzada hasta el quinto, ¿no? Donde terminan con completos fracasos. A partir de la sexta cruzada, ¿ya? Va a haber algunos otros intentos de poder tal vez continuar con esas luchas, ¿ya? Sobre todo presidido ya por el rey de Alemania, el rey de Alemania, conocido como Federico II, pues él va a tomar una importante participación, ¿ya? En esta sexta cruzada. Entonces, el objetivo principal de esta sexta cruzada es de que los cristianos, dicho de otra manera, que han sido excomulgados, porque ahí él se dirigía mucho más, ¿no?, a esos cristianos excomulgados, ¿ya? Podían reunirse también. Se quiere decir que alcanza algunas normas que ellos va a tratar de decir, a ver, los cristianos que han sido excomulgados, por favor, a ver, que puedan sumarse a esta cruzada. ¿Quiénes eran los cristianos excomulgados supuestamente? Eran algunos grupos de personas que no estaban a favor de la religión, ¿no?
y finalmente los excomulgaban. ¿Ya? Entonces, esto era tal vez uno de los aspectos importantes que ha sido de esta cruzada, ¿no? De la Sexta Cruzada. ¿Ya? Otro de las consecuencias que podríamos ver en esta cruzada sería Jerusalén y otras plazas va a estar todavía a manos de estos grupos, ¿no? Entonces quiere decir que Jerusalén todavía tiene muchos personajes que están quedando ya en Jerusalén, ¿no? Propiamente, ¿no? Los cristianos que están en Jerusalén, podría ser en este caso. Los cristianos que no se han retirado de Jerusalén. ¿Ya? Y aquí podemos ver, ¿no? Alcanzó algunos objetivos sorprendentes para la época, ¿ya? El condominio confesional de Jerusalén, Belén y Nazaret. Estatus que, sin embargo, duraría pocos años. Se quiere decir que él está dando, digamos, forma de algunos cristianos que puedan tener algunos beneficios, ¿ya? Para que puedan quedarse allá en Jerusalén, ¿no? La parte de Jerusalén, Belén, Nazaret. En la séptima cruzada, ¿ya? Aquí va a ser convocado en un concilio. El concilio famoso, ¿ya? Que se va a hacer se llama el Concilio de Lyon, ¿ya? Desarrollado allá en Francia. Entonces, el Luis IX, ¿ya? Va a desarrollar en esta cruzada de tal manera que ellos van a tomar algunos aspectos importantes. Estamos en la séptima cruzada. Van a ir todo lo que va a ser digamos, el fortalecimiento de los lugares santos, de tal manera que con esto estaban dando paso que tal vez que los turcos no invadiesen, ¿no? O sea, quiere decir que les decía a los cristianos que vivan ciertos lugares, digamos, santos, donde habían estado los cristianos del primer siglo, y digamos, los alemanes inicialmente, después ahora los franceses, están tratando de avalar, protegerlos sería en todo caso, ¿no? Para que los musulmanes no le invadiesen a ellos, no los derroten, no les saquen de esos territorios. Entonces, en otra manera, están tratando de conservar algunas partes de las tierras santas, ¿ya? Que no sea totalmente el control por los musulmanes, sino están tratando de recuperar poco a poco parte del territorio. Y parte que ya habían conquistado, ya trataban de fortalecer poniendo a otras personas ahí, ¿no? Como protección, dándole, digamos, un estilo de vida protegida por los reyes. Entonces los reyes también se van sumando, ¿ya? Y en la octava simplemente sería casi como algunos intentos más. La octava casi es los mismos intentos de la séptima, ¿no? Los intentos de querer permanecer en esos lugares, los intentos de que los cristianos no tomaran control de todo Tierra Santa, todos esos aspectos. Muere el rey de Francia, prácticamente los últimos que los auspiciaban, los que lo protegían, se terminó, salió, o murió, perdón, en todo caso, el rey de Francia, todo se fue a lo nada, porque después finalmente terminaron diciendo todas las expediciones que hemos hecho, ¿no? Apoyados por el Papa, por algunos esclavos que también se daban, que iban convocados por el Papa, algunos beneficios que los reyes también decían, no, a ver, queremos soldados, le vamos a ofrecer esto a los que vienen, y todo eso se ha cumplido en cierta manera con los que no han muerto. Pero el intento principal de recuperar Tierra Santa fracasó. El intento del Papa de decir que la Iglesia ortodoxa que se separó de la católica que regrese, fracasó. Y finalmente terminaron en un fracaso, ¿ya? O sea, los objetivos, las peleas quedaron como historia, pero hasta ese entonces quedó como un fracaso. Y hasta el día de hoy, la Iglesia ortodoxa no regresó a ser parte de la Iglesia católica romana, ¿no? La Iglesia ortodoxa es muy aparte, ¿no? Muy separada, ¿ya? Entonces muchos dicen, ¿no? La octava cruzada, ¿qué hubo? Si la octava simplemente, ¿no? El rey de Francia ha querido consolidar sus apoyos, ya con sus soldados ha ido y él muere de una enfermedad. Y finalmente no ha podido él consolidar esta octava cruzada, ¿no? Eso es lo que comúnmente por ahí dicen, ¿no? No fueron 8 cruzadas, fueron 7, es lo que se van dando, ¿ya? Hasta aquí, por favor, vamos a